Muy buenas noches, queridos hermanos. Como siempre, sea la gracia y la bendición del Señor Jesucristo en cada una de sus vidas. Hoy continuamos con nuestra temática del mes de noviembre, todo lo referente al acto cúltico. En la ocasión anterior, el miércoles pasado, pudimos ver el acto cúltico en el Antiguo Testamento, dando algunas directrices, algunos parámetros con respecto al acto cúltico, a la adoración al Señor, el día del Señor, y pudimos tratar acerca del tema de cómo el Señor Jesucristo también se presentó al templo para orar y se presentó allí para ofrecer culto al Padre Celestial. De esta manera iniciamos en esta noche y quisiera que nos pusiéramos en las manos de nuestro Señor y pusiéramos de este tiempo para bendición de nosotros y para la gloria de Él. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta noche. Te bendecimos, Señor, y te adoramos por cuanto tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra ayuda y tú eres nuestro sustento. Muchas gracias, Dios mío, porque en ti tenemos siempre esa plenitud de gozo, esa bendición, esa alegría y ese gozo de poder refugiarnos en ti, Señor. Muchas gracias por este tiempo que nos concedes. Gracias por nuestros hermanos que escucharán en este momento, si así a bien tienen, o quienes lo harán posteriormente. Muchas gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como es habitual, siempre quedan preguntas pendientes, quedan preguntas por resolver, las cuales no podemos dar respuesta inmediata, dar respuesta en el momento. La pregunta que tiene que ver en la noche de hoy y que obedece a uno de los interrogantes que quedaron ahí flotando en la ocasión anterior es cómo se hacía el acto cúltico en los primeros días de la iglesia primitiva. Entonces, el libro de los Hechos siempre nos va a dar una referencia muy importante. El libro de los Hechos nos va a dar el matiz, el cual nos muestra el desarrollo de la iglesia primitiva. Y para ello quiero tomar un texto del libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 42 al versículo 47. Dice así la palabra del Señor, leo en favor de ustedes. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es muy importante y bastante notorio que tengamos en cuenta que una vez se da el hecho de Pentecostés, la conversión de algo más de 3.000 personas en aquel día, la iglesia entonces tiene la bendición, tiene también la responsabilidad y por supuesto tiene también el agrado de expandir el evangelio por todo el mundo grecorromano. Ahora encontramos a quienes se convierten al Señor, los encontramos en función de varias cosas que deben llamarnos profundamente la atención, varias cosas que deben llamar nuestra atención de una manera muy ávida para que eso lo podamos llevar también a la práctica en nuestros días. Lo primero que vamos a encontrar es que los que se convierten al Señor y quienes son llamados aquí la iglesia van a perseverar en la doctrina. Una manera cúltica, y dijimos hace 8 días que esa palabra culto es la palabra griega aletheia, que tiene que ver con la honra a Dios, la bendición a Dios, el reconocimiento de Dios, el ofrecimiento a Dios, el fruto de labios a Dios.
Pero parte de ese fruto de labios, parte de esa honra, parte de esa exaltación al Señor, esa manera como lo glorificamos, tiene que ver esencialmente con la doctrina. La doctrina es muy despreciada en nuestras iglesias. La doctrina es muy despreciada en la iglesia actual. Encontramos actos cúlticos donde se prefiere más tiempo de alabanza, se prefiere más tiempo de cánticos, más tiempo de música y finalmente se termina recortando a la palabra del Señor. Toda predicación o todo ejercicio donde implique el acto cúltico lleva consigo la exposición de la palabra y la palabra debe tener un alto contenido doctrinal, un alto contenido de enseñanza bíblica, de tal manera que por esa doctrina y por esa enseñanza bíblica la adoración va a nacer un poco más de ese conocimiento con el cual se ofrece a Dios. Así que estos primeros que se convierten al Señor perseveran en la doctrina. ¿Cuál doctrina? La Biblia nos dice en la doctrina de los apóstoles. No solo perseveran en la doctrina, sino que también perseveran en la comunión unos con otros. Fíjese que el conocimiento doctrinal o el conocimiento de la iglesia trae consigo no solo que se adore y se glorifique al Señor, sino que se entienda también que la comunión de los santos es también fruto de ese conocimiento de Dios. Normalmente en nuestras iglesias a veces propendemos, buscamos hacer estrategias de integración, queremos buscar formas para que los hermanos tengan más comunión, a veces nos inventamos, y debo decirlo, nos inventamos encuentros deportivos, salidas recreacionales, nos inventamos momentos de esparcimiento, salidas al parque, tiempos de juego, y está bien, no hay ningún problema, no hay nada malo en ello, pero si algo debe generar la comunión entre los hermanos y debe generar la comunión de la iglesia, debe ser por el conocimiento de las escrituras. Y eso es algo muy importante que tenía la iglesia primitiva, porque parte de la honra y la glorificación al Señor es también la honra debida a nuestros hermanos. Recuerden que en el lenguaje de Dios el prójimo también es nuestro hermano. Así que es muy interesante esto que nos plantea la Biblia. A veces nosotros queremos ser queremos ser más sabios que Dios y queremos ayudarle a Dios. Pero no debe ser así, amados hermanos. Creo que el derrotero, el camino a seguir es buscar qué dice la Escritura, qué dice la Biblia, qué dice en este momento las Sagradas Escrituras. Así que es importante que tengamos en cuenta esto que nos dice la Biblia. Los primeros creyentes o los primeros cristianos también compartían el pan con los demás, compartían el pan. Hermanos, para mí a veces es preocupante y lo digo a manera personal, y es que nosotros no sabemos dónde residen nuestros hermanos. Nosotros nos dedicamos el domingo, y voy a poner esta palabra muy entre comillas, a cultear. O sea, vamos al culto, nos saludamos de momento con los hermanos y de ahí hasta el otro domingo. La iglesia aquí nos está dando un parámetro por el cual debemos propender en nuestros días, por el cual debemos ganar firmeza y por el cual debemos hacernos partícipes de lo que nos dice la Escritura. Aquí tenemos tres cosas importantes: perseverar en la doctrina, eh, para perseverar en la comunión unos con otros y también perseverar en el partimiento del pan. Eh, es decir, que yo me pueda sentar con mis hermanos en su casa y allí compartir. El pan aquí representa lo que tiene que ver con la comida. El pan aquí es un elemento representativo y es un elemento que nos muestra lo que se pone lo que se pone sobre la mesa. Pudiéramos decirlo en términos de nuestros días: qué bueno es que mis hermanos puedan venir a mi casa y poder compartir un chocolate. Yo pueda ir a su casa y compartir un chocolate, compartir un café, compartir, no sé, unas onces. Y no solo en ese tiempo de compartir
tener la bendición de participar de un alimento, sino que también en ese tiempo tener la bendición de leer un texto bíblico, orar juntos, que yo pueda saber qué necesidades tiene mi hermano, qué necesidades tiene mi hermana, tener la bendición de poder saber en qué condiciones están mis hermanos. De eso se trata. Resultados de esa práctica. Dice la Biblia que hay perseverancia de forma unánime, van a comer juntos con alegría, van a comer juntos con sencillez de corazón, van a alabar a Dios y Dios va a mostrar su favor en aquellos días. Y algo contundente es que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, quiero saludar a mi hermana Glorita Sánchez, un saludo para mi hermana, para su familia y todos allí en casa que seguramente nos están escuchando. Una bendición muy grande y gracias por su compañía. Entonces, el acto cúltico de la iglesia primitiva consistía en esos parámetros. Fíjense, mis hermanos, que ahora el culto no va a ser conforme a un día, ahora el culto va a ser conforme a todos los días. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos da la institución soberana, la institución macro de lo que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. El libro de Joel nos va a decir desde donde se toma este capítulo o esta exposición del día de Pentecostés, que en los postreros días se va a derramar del Espíritu de Dios sobre toda carne y sobre toda sangre. De esta manera significa que el alcance de la gracia de Dios, el alcance de la bendición del Señor va a llegar a muchas personas, va a alcanzar a los gentiles, y que ahora los gentiles desde cualquier lugar, desde su casa, desde su residencia, desde cualquier punto del imperio romano y desde cualquier punto de la tierra van a ofrecer culto a Dios, van a ofrecer culto a nuestro Señor. Y eso se llama el sacerdocio universal de los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice el texto? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado de las tinieblas a contemplar la luz admirable, a cual Él nos pide que anunciemos esas virtudes de aquel que nos ha llamado de ese mundo de oscuridad a contemplar su luz admirable. Entonces aquí tenemos un hecho muy importante de la vida cúltica. Si queremos preguntarnos, ¿y cómo hacían los creyentes del primer siglo, de la era cristiana posterior al día de Pentecostés? Entonces podemos decir que se reunían en las casas, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que compartían el pan, que oraban juntos y que estudiaban juntos la Biblia. O sea, el culto no estaba supeditado a un día, sino que ahora era todos los días y por las casas. El libro de los Hechos nos va a mostrar otro parámetro importante en el capítulo 3. En el capítulo 3, Pedro y Juan suben juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Eso significa que en el templo, mientras estuvo, siempre subían a orar, a la hora de la oración. ¿Cuál hora? Pues la hora novena, y eso corresponde a las 3 de la tarde. Ahora, el templo va a ser destruido en el año 70. Y es importante que tengamos ese punto de referencia, mis hermanos, por una razón. Porque normalmente la cristiandad o el mundo cristiano o el mundo religioso suele poner su fe en puntos específicos. Para esta iglesia o para los judíos del primer siglo, que todos naturalmente fueron creyentes cristianos, el templo va a ser algo muy importante. Pero el Señor les va a decir en Mateo 24, en Marcos también capítulos finales del Evangelio de Marcos, que el templo iba a ser destruido. Entonces, de esta manera se hacía el culto en la iglesia primitiva, en la iglesia al comienzo, después del día de Pentecostés. Cuando comienza el libro de los Hechos, Lucas nos va a mostrar y nos va a decir que el Señor Jesucristo les dice unas palabras a sus discípulos muy importantes que deben ser tenidas en cuenta. ¿Qué palabras? Dice: vosotros me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra.
Entonces, de esta manera se está cumpliendo la palabra del Señor. Por ahora son testigos en Jerusalén y ahora van a ser llevados a Samaria. El Evangelio va a ser llevado a Samaria. Allí en Samaria, en lo que se conoce en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, versículos 1 en adelante, se nos dice que había en aquel día gran persecución contra la iglesia. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Evangelio al comienzo encontró mucha oposición, encontró fuerte oposición, pero esa oposición era de alguna manera el fuego que avivaba la valentía y el denuedo de los cristianos. O sea, esa oposición, en vez de hacerlos retroceder y en vez de echarlos hacia atrás en sus propósitos, lo que hacía era darles ánimo, darles un valor sobrenatural para predicar el Evangelio. En algunos días pasados hablaba con una hermana y hablando del plan estratégico de la iglesia, pues me decía la hermana que, que si la iglesia al comienzo fue organizada, por supuesto que sí. Al comienzo de la iglesia habían diáconos, al comienzo de la iglesia habían mujeres que se encargaban de las mujeres, pero yo le decía que algo que le falta a la iglesia de nuestros días es ese denuedo, ese esfuerzo y esa valentía por compartir el Evangelio. Y eso lo van a tener aquí. El motor que va a impulsar la predicación del Evangelio es la persecución misma. El Señor les dijo, ustedes tienen que ir a predicar en Samaria, Judea y lo último de la tierra. Y es de esta manera que ahora el Evangelio va a ser llevado a Samaria. En Samaria, pues va a ser predicado el Evangelio. Incluso se van a convertir personas falsamente o son creyentes falsos, entre ellos Simón el mago. ¿Cómo entonces el Evangelio va a ser llevado? ¿Cómo el Evangelio va a ser entregado en Samaria? Pues muy sencillo. Otra vez, va a ser predicado, Cristo va a ser anunciado y la conversión es auténtica, la conversión es genuina. Y todos van a perseverar en la doctrina, van a perseverar en la comunión, van a perseverar en la coinonía, en el estar juntos, pero adicionalmente va a venir más persecución. Y vamos a encontrar la historia de un personaje llamado Saulo de Tarso, a quien nosotros conocemos como el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 13 se nos va a presentar una iglesia muy importante. Entonces, el centro de la cristiandad pasa de Jerusalén a Antioquía de Siria. En Hechos capítulo 13, entonces es allí donde se nos muestra que la iglesia de Antioquía, la iglesia madre para la expansión misionera, la expansión del Evangelio, va a ser Antioquía de Siria. Y entonces se nos dice que allí se reúnen los discípulos del Señor y también convergen los apóstoles. Y allí es donde Pedro cuenta cuán grandes señales Dios había hecho, no solo entre los judíos, sino también ya entre los gentiles. Allí también convergen a esta iglesia de Antioquía Saulo o el apóstol Pablo ya y Bernabé. Y aquí entonces comienzan los viajes misioneros. Ahora llega la evangelización a las primeras iglesias. Y lo que encontramos aquí, mis hermanos, es de cómo el evangelio va avanzando, pero el evangelio lleva la condición y lleva la evidencia de que Cristo, al ser anunciado, va también con la misma constante. O sea, no se pierde la doctrina, no se pierde la comunión con los hermanos y no se pierde la comunión con la iglesia. Siempre hay una base, siempre hay un estamento que indica que dentro de esa comunión y dentro de esa realidad que tiene la iglesia, entonces se da también la expansión misionera, pero teniendo una base. Así que, mis hermanos, en Hechos capítulo 13 se nos da la fuerza y se nos da el coraje y la valentía que da el Señor
para ir a anunciar el Evangelio a las demás iglesias. Entonces aquí tenemos los primeros misioneros y ellos van a entregar el Evangelio. Ellos van a entregar el Evangelio a todas las ciudades del mundo grecorromano. Entonces, quisiera hablar entonces de las primeras iglesias a las cuales llegan. En Hechos capítulo 16 se nos dice que va este hombre ya propiamente encomendado a la misión, encargado y comisionado por Dios, y es el apóstol Pablo. Y en esos viajes misioneros, o en este primer viaje misionero, el apóstol va a conseguir compañeros de trabajo, compañeros de milicia. En este caso, el apóstol va a estar acompañado de un joven llamado Timoteo y de un compañero llamado Silas o Silvano. La primera iglesia ya en Europa se encuentra en Hechos 16 y se conoce como la iglesia de Filipos. En la iglesia de Filipos pasa algo muy interesante que nos habla propiamente de la adoración, que nos habla propiamente de ese ejercicio evangelizador. Se nos dice entonces que Pablo, Timoteo, Silvano o Silas, y acompañados por supuesto con Lucas. Lucas va ahí como tras bambalinas porque va haciendo el registro de lo que va sucediendo. Se dice que llegan allí y comienzan a predicar el Evangelio. Y al predicar el Evangelio entonces se convierte una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. También se convierte un carcelero, porque ellos fueron azotados y como es una ciudad romana, dentro de esa ciudad estaba prohibido que llegasen a predicar religiones extrañas como lo hacía Pablo, Silas y Timoteo. Y esa predicación lleva a que estas autoridades de la ciudad encierren a estos hermanos en el calabozo. Y aquí vamos a encontrar que estando Pablo y Silas allí en el calabozo, entonces están cantando himnos a Dios, están ofreciendo culto a Dios, están adorando a Dios. Y uno pudiera decir, pero ¿cómo ellos pueden estar cantando a Dios? ¿Cómo ellos pueden estar cantando al Señor en medio de esta situación, en medio de esta realidad que están viviendo? Entonces, esa es una manera como nos muestra que ya el culto no está supeditado propiamente a un día, sino que cualquier día de la semana es propicio para hacer culto. Ahora, ustedes pudieran preguntarse, bueno, pero en la ocasión anterior dijeron que el día del Señor es el día especial. Bueno, lo que pasa es que ese día señalado es un día especial, pero cualquier día de la semana es propicio para también alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, de acuerdo a esta predicación en Filipos, o esta predicación de Pablo en esta primera ciudad de Europa, se nos da la bendición, se nos da la dicha, la gracia, se nos da ese amor tan especial de que nace la iglesia de Filipos, la amada iglesia de Pablo. Ahora, ¿qué hay en la iglesia de Filipos? ¿Cómo era esta ciudad y cómo se viene a ofrecer culto en esta ciudad? Porque pues de eso se trata la enseñanza de hoy. Miren, amados hermanos, cuando Pablo está encarcelado en Roma, él va a escribir a esta iglesia. De la predicación y la naciente iglesia de Filipos hasta cuando Pablo escribe, pasaron alrededor de entre unos 10 a unos 14 años. Y Pablo vuelve a escribir porque las noticias que Pablo tenía de la iglesia eran muy remotas. En esta iglesia vamos a encontrar hombres como Epafrodito, vamos a encontrar al mismo Timoteo, vamos a encontrar al mismo Lucas. Y en la introducción a los filipenses, Pablo les dice estas palabras: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Esta introducción que hace Pablo a los filipenses dentro del acto cúltico nos va a mostrar que la iglesia en sí va a tener dos rangos oficiales, o dos títulos oficiales, por decirlo de esta manera. El primero de ellos es los obispos.
Aquí la palabra griega es episcopos, algo así como un supervisor. Y Pablo entonces se está dirigiendo a la iglesia de Filipos de manera que puedan reconocer que el escrito del apóstol es enviado con un fin muy importante, y es el gozo que da el Señor en medio de las circunstancias. De hecho, la idea central de la carta a los filipenses está en el capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. El gozo, el regocijo, la alegría, siempre deben estar en nuestras vidas, porque el gozo es la manera como nosotros expresamos nuestro amor a Dios. Sé que nosotros, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras angustias, en medio de tantas luchas y crisis que vivimos, es muy difícil presentarnos a Dios y poder adorar al Señor. Pablo, en el escrito que hace a la iglesia de Filipos, no estaba en un balneario o estaba en un hotel 5 estrellas, no, estaba en un calabozo allí en Roma, donde escasamente se le permitía una pluma y un pergamino para escribir, y una mesa quizás para sentarse, una silla para estar seguramente adecuado, no en mejores condiciones para poder escribir no solo Filipenses, sino también Filemón, Efesios y Colosenses, sino que tenía también la bendición de poder escribir a su amada iglesia y decirle: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué tiene que ver esto con la adoración al Señor y el culto al Señor? En la vida misma, en la vida cotidiana, en que todo lo que hacemos, todo lo que continuamente estamos haciendo, glorifica a Dios. Que el culto obviamente es en un día especial, es en un día propicio, en un día que el Señor señaló, y esa es la ordenanza y hay que cumplirla. Pero el resto de la semana, los otros 6 días, también son para glorificar a Dios, para exaltar al Señor y para regocijarnos, gozarnos en lo que hacemos, gozarnos en las tareas que estamos haciendo. Probablemente pudiéramos decir que ¿qué es el culto a Dios? Bueno, cuando realizamos una tarea en casa, hacemos culto a Dios, porque si la tarea la hacemos de la mejor manera, la hacemos para la gloria del Señor. Así que es de esta manera como la iglesia primitiva en la ciudad de Filipos va a ser llevada a que adore al Señor. ¿En qué condiciones debían adorar? Bueno, los oficiales de la iglesia, los que se mencionan en el versículo 1, los obispos y diáconos, tenían la bendición de guiar la iglesia a esa adoración. ¿De qué entonces trata el culto a Dios en la iglesia primitiva? Que ahora, como los que creen al Señor son gentiles y no tienen todos esos rudimentos del Antiguo Testamento, todas esas ordenanzas, todas esas tradiciones, no las tienen, ahora ellos deben adorar al Señor como el Señor mismo lo instituyó allí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que esta ciudad de Filipos tiene una descripción geográfica también muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Cómo la debemos tener en cuenta, mis hermanos? Muy sencillo. La iglesia de Filipos, por ser una ciudad importante, una ciudad obligada hacia Roma, va a ser un punto geográfico bien interesante. ¿Qué va a tener de interesante? Que los hermanos no vivían unos, o no era un grupo de cristianos en un barrio, sino que todos los cristianos o los que habían creído estaban dispersos por la misma ciudad. En esta ciudad estaba algo que se llamaba el aerópago, era decir, sitios de reunión, sitios de concentración para hablar de filosofía, para hablar de temas actuales, de temas culturales, y dentro de esos temas o dentro de esos lugares había lo que se llamaba el ágora, y el ágora era un lugar donde todos llegaban a decir todo lo que se les ocurría o todo lo que la cultura del momento quería decir,
y esa era una manera como se hacía culto. Por eso ustedes van a encontrar aquí en la carta a los filipenses algo muy importante que tiene que ver con lo que estamos comentando. Eso lo encuentran en el capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. En estas discusiones que se presentaban en la ciudad de Filipo, o en estas discusiones que se presentaban, en estas charlas, estos conversatorios, cada uno exponía su modo de vida y exponían su modo de vivir o para lo que vivían. Y Pablo, entendiendo esta realidad, en esta forma cúltica, en esta forma de elevar adoración al Señor, él dice, miren, lo que ellos dicen lo vamos a tomar en el sentido propio y estricto de las verdades del cristianismo. Ellos dicen que ellos viven para su cultura, viven para su realidad, viven para sus ideologías, viven para sus filosofías, viven para todo ello que están mencionando, para sus discusiones. Ese es el modo de vida de ellos y para esas cosas viven. Pero nosotros, los que hemos creído, los que creemos al Evangelio, tenemos una única forma de vida, una única convicción de vida, un único estamento de vida, y es Cristo Jesús. Y de ahí nace la frase, porque para mí el vivir es Cristo. Si para mí el vivir es Cristo, toda mi vida misma será un acto de adoración, será un acto de culto a Dios, será un acto de honra al Señor. Y es en esa directriz que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipos. Filipos, como ciudad importante de aquella época, no solo nos va a mostrar que la cultura arrecia y que la cultura en sí mismo no permite la adoración a alguien que sea el emperador, no permite la adoración a alguien que sea el emperador del momento. El emperador del momento es Nerón, ya está próximo a subir al trono. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 2 les va a decir lo siguiente. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué pasaba? Toda persona que no confesara al César como Señor era so pena de muerte. Y esa es una generación en la cual el apóstol Pablo dice es maligna, es perversa. Pero ustedes hagan lo siguiente, vivan como el Señor estima que deben vivir. Porque Dios finalmente es quienes va a producir en ustedes así el querer como el hacer. Es decir, que la adoración a Dios, la adoración al Señor, no es provocada por nosotros, sino es obrada directamente por Dios, es obrada directamente por nuestro Señor. Y eso conlleva a que todo lo que hacemos, todo lo que vamos a hacer en nuestra vida diaria, permanente, se va a hacer sin murmuración y contiendas. Y quisiera entonces finalizar con esos dos parámetros. Hacer las cosas sin murmuración significa que cuando yo hago las tareas delante del Señor no me estoy quejando, no estoy renegando, estoy diciendo por qué me toca hacer esto, por qué me toca hacer aquello, otra vez esto. No, porque recuerda que estamos adorando al Señor, que ahora la vida cúltica en la dispensación plena de la gracia, no porque en la antigüedad no hubiera gracia, también había gracia, sino que ahora mucho más notoria, en esta dispensación tan gloriosa, tan maravillosa, mucho más debemos hacer las cosas con gozo, con alegría, haciendo las cosas como dice el apóstol, dice sin murmuraciones y contiendas, sin murmuraciones y contiendas. Eso habla de nuestra vida cúltica. Así lo hacían los primeros creyentes, lo hacían los primeros cristianos. El tiempo lamentablemente se nos ha acabado. Gracias a mis hermanos que me han acompañado, a quienes lo harán posteriormente. Dios los bendiga, Dios los ayude.
Dios los guarde, a Glorita, a Paola también, que el Señor les bendiga y les ayude, les guarde y les acompañe siempre. Vamos a ver dentro de 8 días la vida cúltica en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, cómo ofrecían culto a Dios y poder tener en cuenta cómo, eh, cómo era esta ciudad de Éfeso y cómo, en qué creían los creyentes, a qué se vieron expuestos los creyentes en Éfeso. Así que muchas gracias y vamos a orar al Señor. Padre amado, muchas gracias. Te alabo, Señor. Te ruego y te suplico que podamos adorarte, que podamos bendecirte y podamos glorificarte plenamente con nuestra vida. Hemos visto algunos pincelazos de cómo la iglesia al comienzo tenía comunión, participaban de los alimentos, oraban juntos, Dios, y de esta manera estaban todos unánimes. Luego se esparce el Evangelio por todo el mundo grecorromano y encontramos lo que Pablo transmite a la iglesia de Filipos, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias. Ayúdanos a ser bíblicos. Ayúdanos a vivir para ti, Señor amado. Gracias te damos y concédenos una noche en bendición y descanso y mañana levantarnos, Dios, para seguir glorificando tu santo nombre. En los méritos de Cristo Jesús, en quien hemos orado. Amén y amén. Mis hermanas, bendiciones, Glorita y Paola y a mis hermanos. Un abrazo.